El cielo nocturno sobre Seattle estaba pintado con tonos profundos de violeta y naranja, y los rascacielos de la ciudad brillaban a la luz menguante. Mientras la doctora Danielle Carter salía del centro de conferencias, el aire fresco era un cambio bienvenido respecto a la atmósfera sofocante del interior, donde había pasado los últimos 3 días rodeada de colegas y expertos en medicina de emergencia. La prestigiosa Cumbre Global de Medicina de Emergencia había llegado a su fin y Danielle estaba lista para un descanso de la incesante red de contactos, sonrisas y formalidades. Caminó lentamente, tirando de su pequeña maleta detrás de ella. El peso familiar de su bolso de mano colgando del hombro, la insignia de la conferencia aún colgando alrededor de su cuello, identificándola como la doctora Danielle Carter, médica de emergencias. Pero, por una vez, estaba contenta de dejar atrás esa identidad, aunque solo fuera por unas pocas horas. Todo lo que quería ahora era paz y tranquilidad. Había sido una semana vertiginosa. Danielle dio un discurso principal sobre técnicas innovadoras de respuesta de emergencia, un hito en su carrera. Ella era una de las pocas mujeres negras en su campo que había alcanzado tal prominencia, aunque el reconocimiento era gratificante, la presión había sido inmensa. La constante necesidad de demostrarse para sobresalir en un espacio predominantemente dominado por hombres blancos pesaba sobre ella más de lo que le gustaba admitir. Llamó a un taxi, deslizándose en el asiento trasero y suspirando mientras el conductor cargaba su equipaje en el maletero. El suave cuero del asiento le proporcionaba un pequeño consuelo mientras se hundía en él, sintiendo como sus músculos se relajaban lentamente. Había planeado este viaje meticulosamente, reservando un asiento en primera clase en su vuelo de regreso a Atlanta. Era un pequeño lujo, pero después de la intensidad de la conferencia, sentía que lo había ganado. Aeropuerto CAC, por favor, dijo suavemente al conductor mientras el auto se alejaba de la acera. Danielle se debía a sí misma un raro momento de introspección. El jazz que sonaba débilmente en la radio se mezclaba con el zumbido del motor. Por primera vez en días, podía escuchar sus propios pensamientos. Miró hacia la ciudad a través de la ventana, los edificios se alzaban sobre las calles llenas de personas moviéndose en todas direcciones, cada una atrapada en sus propias vidas. Era en momentos como estos cuando Danielle se sentía más distante del mundo que la rodeaba. Apoyó su cabeza contra la ventana fría, observando cómo el horizonte se desdibujaba mientras el taxi atravesaba el centro. A pesar del tráfico, la ciudad estaba llena de energía, pero Danielle se sentía alejada, flotando entre sus pensamientos, meditando sobre su agotamiento y la forma en que cada logro en su vida parecía requerir el doble del esfuerzo que sus compañeros. Esa era la realidad de ser una mujer negra en una profesión que aún, a pesar de los avances, a menudo parecía determinada a recordarle que era una forastera. Pensó en la mesa redonda sobre diversidad y medicina a la que asistió el último día de la cumbre. Aunque la sala estaba llena de sonrisas y asentimientos corteses, había una tensión subyacente en el aire, un reconocimiento tácito de que, para personas como Danielle, el éxito no provenía solo del talento, sino de soportar desaires y desprecios que sus colegas rara vez enfrentaban. Doctora Carter, ¿podría ampliar sobre los desafíos que enfrentó como mujer de color en el campo médico? Una de las moderadoras le había preguntado. Su tono era casi demasiado comprensivo. Danielle sonrió, ofreciendo la respuesta pulida que siempre daba en estos eventos, una mezcla cuidadosamente medida de optimismo y realismo. Pero la verdad, la que no solía expresar, era que no eran solo las instancias abiertas de racismo las que eran difíciles de soportar, sino las constantes suposiciones tácitas, como la forma en que algunos ojos se abrían ligeramente cuando se daban cuenta de que ella era la médica principal, o la manera sutil en que algunos pacientes cuestionaban sus credenciales de formas que nunca hacían con sus colegas blancos. A medida que el aeropuerto aparecía a la vista, Danielle sacó de sí misma los pensamientos. El taxi disminuyó la velocidad hasta detenerse en la acera y el conductor le entregó el equipaje a un portador cercano. Ella le agradeció, pagó la tarifa y caminó hacia las puertas corredizas de vidrio hacia el bullicioso terminal. El caos del aeropuerto giraba a su alrededor, familias apresurándose hacia sus puertas, anuncios de vuelos sonando en los altavoces y el zumbido interminable de maletas rodando. Danielle se movía a través de todo con facilidad práctica, ya visualizando la comodidad de su asiento en primera clase y el breve respiro que le ofrecería.
El mostrador de encuentro para pasajeros de primera clase estaba escondido en una esquina más tranquila del terminal. Al acercarse, fue recibida por una auxiliar de aerolínea sonriente. La joven miró con interés la insignia de conferencia de Daniele antes de ofrecer un saludo cortés, aunque algo ensayado. «Buenas noches, doctora Carter». «¿De regreso a casa?» «Sí, de regreso a Atlanta», respondió Daniele, devolviendo la sonrisa. La auxiliar procesó rápidamente su información, escaneando su boleto y pasaporte. Mientras le devolvía los documentos de Daniele, inclinó ligeramente la cabeza. «Viaje largo». Daniele asintió, sintiendo el cansancio profundo en sus huesos. «Ha sido una semana ocupada». La mujer le dio una mirada comprensiva. «Bueno, espero que disfrute su vuelo. La primera clase debería ofrecerle un buen descanso». «Gracias», dijo Daniele, tomando su pase de abordar y dirigiéndose hacia la línea de seguridad reservada para pasajeros de primera clase. Mientras esperaba en la fila, Daniele se tomó un momento para reflexionar sobre la extrañeza de los aeropuertos, la forma en que parecen existir en su propia dimensión, un espacio lateral entre destinos donde las personas van y vienen sin realmente habitar el lugar. Era uno de los pocos lugares donde encontraba una especie de paz, un lugar donde podía mezclarse con la multitud y simplemente ser otra viajera. El proceso de seguridad fue rápido, y en poco tiempo, estaba paseando por el espacioso vestíbulo, sus ojos escaneando las tiendas y restaurantes que bordeaban el terminal. No tenía hambre, pero la rutina familiar de caminar por un aeropuerto le daba una sensación de normalidad después de los intensos días que había pasado en la conferencia. Al pasar por un kiosco de noticias, vio su reflejo en el cristal. Se detuvo un momento, estudiando su apariencia. Su piel marrón oscura brillaba suavemente bajo las luces fluorescentes y su cabello corto y rizado estaba peinado cuidadosamente, enmarcando su rostro de una manera que emanaba confianza y calma. Su atuendo profesional, pantalones de vestir y una blusa elegante, reflejaban la carrera que había luchado tanto por construir, pero había un cansancio en sus ojos que ninguna cantidad de aplomo profesional podía ocultar. Los pensamientos de Daniele divagaban mientras continuaba caminando. Reflexionaba sobre el viaje que la había llevado hasta este punto en su vida, un viaje lleno de obstáculos tanto personales como profesionales. Ser una mujer negra en la medicina siempre había sido un desafío, pero ella había perseverado. Sin embargo, incluso mientras dejaba su huella en el campo, siempre había una parte de ella que permanecía protegida, consciente de los sesgos sutiles que aún persistían. Ya esperando, pero Daniele se inclinó hacia un lugar vacío junto a la ventana. Se hundió en la silla y miró su teléfono, revisando si había algún correo electrónico de última hora del hospital. Como se esperaba, había varios mensajes esperando para ella, preguntas sobre turnos próximos, actualizaciones sobre pacientes y solicitudes de su opinión en varios casos. Daniele respondió rápidamente a algunos de los correos electrónicos más urgentes, pero su corazón no estaba en ello. Había esperado descansar durante este vuelo, pero ahora el pensamiento de cerrar los ojos y dejarse llevar parecía imposible. El peso de los eventos de la noche colgaba sobre ella como una nube de tormenta, negándose a dejarla ir. El anuncio de embarque llegó poco después y Daniele fue una de las primeras en ponerse de pie y dirigirse hacia la puerta. La auxiliar de aerolínea escaneó su pase de abordar con una sonrisa y Daniele subió al puente de embarque. El ruido del aeropuerto se desvaneció detrás de ella. En el momento en que Daniele entró en la cabina de primera clase, sintió una pequeña ola de alivio que la envolvió. Los asientos de cuero amplios y suaves y la iluminación tenue crearon una atmósfera que estaba a mundos de distancia del bullicioso terminal. Una azafata la saludó calurosamente, ofreciéndose a guardar su equipaje de mano en el compartimento superior. «Bienvenida a bordo, doctora Carter. Háganos saber si necesita algo durante el vuelo», dijo la auxiliar con una sonrisa. Daniele asintió educadamente, su sonrisa cansada apenas ocultando el agotamiento que sentía. «Gracias, creo que solo necesito algo de tranquilidad», respondió, acomodándose en su asiento. Ajustó el respaldo y colocó sus auriculares con cancelación de ruido alrededor de su cuello. Se permitió relajarse por primera vez en lo que parecían días. El zumbido de los motores del avión, el suave murmullo de los pocos otros pasajeros ya sentados,
todo creaba una sensación de calma que Daniele desesperadamente necesitaba. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando notó una pequeña conmoción cerca del frente de la cabina. Un niño pequeño, de no más de 7 u 8 años, estaba inquieto con su cinturón de seguridad, su rostro arrugado de frustración. Su madre, una mujer blanca alta y delgada, estaba ocupada organizando sus maletas en el compartimento superior, su expresión tensa de molestia. Los instintos de Daniele entraron en acción antes de que pudiera detenerse. Se inclinó ligeramente y sonrió al niño. «Déjame ayudarte con eso», dijo suavemente, extendiendo la mano para abrocharle el cinturón de seguridad. El niño miró hacia arriba con ojos grandes, su frustración convirtiéndose en una sonrisa agradecida. «Gracias», exclamó, su entusiasmo contagioso. Daniele sonrió de vuelta, pero mientras regresaba a su asiento, captó la mirada fría de la madre del niño. Su expresión era neutral, pero había algo en la forma en que miraba a Daniele que le recorrió la columna vertebral con un escalofrío familiar, una tensión en los labios, un sutil entrecerramiento de los ojos. Daniele había visto esa mirada antes, incontables veces. Era una mirada que hablaba en silencio, sin necesidad de palabras. La descartó, convencida de que la mujer probablemente solo estaba estresada por viajar con un niño pequeño, pero el momento persistió, proyectando una sombra sobre la paz que Daniele había esperado encontrar en este vuelo. Más pasajeros volaron hacia la cabina de primera clase, pero Daniele apenas los notó, demasiado concentrada en intentar dejar atrás la sensación persistente de inquietud que la había invadido. Intentó sacudirse la incomodidad, inclinando la cabeza hacia atrás contra el cómodo reposacabezas. Su plan era simple: desconectarse, cerrar los ojos y perderse en el tranquilo zumbido del avión mientras despegaba hacia el cielo. Pero la mirada de la madre de Coudi, ese juicio silencioso y agudo, se quedó con ella más tiempo del que debería. Viajar siempre había sido una experiencia solitaria para Daniele, una oportunidad para desconectarse del mundo y sus demandas constantes. Normalmente disfrutaba viajar por esta misma razón. Era un momento de tiempo donde nadie podía alcanzarla, donde no tenía que llevar el manto de la doctora Daniele Carter, la constantemente compuesta y profesional médica de sala de emergencias. Pero esa noche, ese manto se sentía más pesado de lo habitual y la cabina de primera clase, antes un santuario, ahora se sentía ligeramente asfixiante. Sacó su teléfono nuevamente, echando un vistazo a sus correos electrónicos, más recordatorios del trabajo que la esperaba en el hospital de Atlanta. Escaneó los mensajes sin realmente leerlos, más por hábito que por necesidad. Un suave suspiro escapó de sus labios al cerrar su bandeja de entrada y guardar el teléfono. El peso de la conferencia, la constante necesidad de rendir y ahora este pequeño momento de tensión racias que no podía ignorar, todo giraba en su mente, haciéndole imposible relajarse. Mientras los auxiliares de vuelo comenzaban la rutina de la demostración de seguridad, Daniele apoyó su cabeza contra la ventana, observando cómo las luces de la pista se desdibujaban mientras el avión rodaba lentamente. Cerró los ojos esperando finalmente dejarse llevar, aunque solo fuera por unos minutos, pero justo cuando comenzaba a sumergirse en el silencio, escuchó una voz detrás de ella, aguda e irritada: «No me voy a sentar junto a ella». Los ojos de Daniele se abrieron de golpe por un momento, no estaba segura de haber escuchado correctamente. La voz era baja pero inconfundiblemente firme, el tipo de tono que sugería que el hablante estaba conteniendo su verdadera frustración. Daniele se enderezó en su asiento, esforzándose por escuchar más. Echó un vistazo sobre su hombro lo suficiente como para captar un destello del rostro de la mujer, la madre de Coudi. «No me voy a sentar junto a ella». «Lo siento, señora», respondió una voz de auxiliar de vuelo, gentil pero claramente confundida. «¿Hay algún problema?» «Sí, hay un problema», siseó la mujer, su voz aumentando un poco de volumen, su molestia evidente. «No quiero sentarme junto a ella». Daniele sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No eran las palabras en sí mismas las que dolían, sino el veneno con el que fueron pronunciadas. Sabía de inmediato que la mujer no estaba hablando de arreglos de asientos o espacio personal, esto era sobre ella, sobre el color de su piel. Una ola de náuseas la invadió, aunque trató de combatirla, su agarre se apretó alrededor del reposabrazos de su asiento mientras el calor familiar de la indignación crecía en su pecho.
quería decir algo, girarse y confrontar a la mujer que se había atrevido a hablar de ella como si no fuera siquiera humana, pero años de experiencia le habían enseñado a pausar, a esperar. Daniele respiró hondo, su mente corriendo mientras sopesaba sus opciones. Había enfrentado instancias peores, sutiles y no tan sutiles, de racismo a lo largo de su vida, tanto dentro como fuera del hospital. Había habido pacientes que se negaron a dejarla tocarlos, miembros del personal que subestimaron sus habilidades y innumerables momentos donde su competencia fue cuestionada simplemente porque no encajaba en la imagen que esperaban. Pero esto era algo más. Esto era puro desprecio sin filtro, derramándose de la boca de la mujer como si ella tuviera todo el derecho de exigir que Daniele fuera removida simplemente porque existía. La auxiliar de vuelo dudó, claramente abrumada por la situación. Lo siento, señora, pero todos los asientos están asignados. Estamos completamente llenos en primera clase, no hay otro lugar a donde trasladarla. Entonces muévanla a otro asiento, exclamó la mujer, su voz aumentando de tono, la ira apenas contenida. Pagué por primera clase y espero ser tratada adecuadamente. El corazón de Daniele latía con fuerza en su pecho, la sangre corriendo hacia sus oídos. Podía sentir el peso de las miradas de otros pasajeros sobre ella, pero nadie dijo una palabra. El silencio a su alrededor se sentía opresivo, como una gruesa manta de indiferencia. No estaba sorprendida, pero aún así dolió. Nadie nunca intervenía en momentos como este. La auxiliar de vuelo miró hacia Daniele, su expresión dividida y apologética. Daniele sabía lo que vendría antes de que la mujer siquiera abriera la boca. No era la primera vez que alguien le pedía que hiciera que otros se sintieran más cómodos a su costa. Doctora Carter, lo siento mucho por el inconveniente, comenzó la auxiliar de vuelo, su voz vacilante. ¿Sería posible que usted? El estómago de Daniele se retorció. Allí estaba la petición familiar, ¿podría ser usted quien se mueva? ¿Podría ser usted quien renuncie a su asiento? Su paz, su dignidad, para que otra persona pudiera sentirse más a gusto en su bigotería. Ella ya había estado aquí antes, en diferentes formas y entornos, siempre se sentía igual. Por un momento, quiso negarse. Cada fibra de su ser le gritaba que defendiera su posición, que exigiera el respeto que merecía. Había ganado su lugar en primera clase no solo pagando el boleto, sino soportando años de arduo trabajo al convertirse en una de las médicas de emergencias más respetadas en su campo. Merecía sentarse allí tanto como cualquier otra persona. Pero el agotamiento, la fatiga profunda de la conferencia y la vida de luchar estas batallas pesaban fuertemente sobre ella. Estaba cansada, tan cansada de siempre tener que sobresalir, de tener que tomar el camino alto, de tener que ser la persona más grande. No era justo, nunca lo había sido, pero la justicia nunca había sido el mundo en el que Daniele vivía. Con una respiración profunda, Daniele lentamente desabrochó su cinturón de seguridad y se puso de pie, recogiendo sus cosas con una calma deliberada que ocultaba la tormenta que bullía dentro de ella. La mujer que había exigido su remoción la observaba con una satisfacción presumida, sus brazos cruzados sobre el pecho como si hubiera ganado algún tipo de victoria. Daniele no la miró, se giró hacia la auxiliar de vuelo, quien parecía visiblemente aliviada, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Muchas gracias, doctora Carter, susurró la auxiliar, su tono genuinamente apologético. Encontraré un asiento en economía. Daniele asintió sin decir una palabra. Podía sentir las miradas de los otros pasajeros como un cuchillo en su estómago. Algunos de ellos probablemente habían presenciado todo el intercambio, pero nadie había intervenido. Siempre era más fácil fingir que no era su problema. Llegó a la sección de economía abarrotada y se acomodó en su nuevo asiento, que contrastaba drásticamente con el lujo que acababa de dejar atrás. El reposabrazos le picaba los costados y apenas había espacio para sus piernas, pero eso no era lo que le molestaba. Era la humillación, la forma en que la habían hecho sentir pequeña, invisible e indigna del confort y el espacio por el que había pagado. Mientras el avión despegaba hacia el cielo nocturno, Daniele miraba por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia. Su reflejo en el cristal la miraba de vuelta, fuerte, serena, pero indudablemente herida.
Intentó concentrarse en su respiración para calmar la creciente marea de frustración y enojo que amenazaba con abrumarla. No había pedido esto, todo lo que quería era llegar a casa en paz, disfrutar de unas pocas horas de tranquilidad antes de regresar al caos de la sala de emergencias. Pero una vez más, se le recordaba que, sin importar cuánto hubiera avanzado, sin importar cuán exitosa fuera, aún había personas que la verían como menos. Su teléfono vibró en su bolsillo, una notificación del hospital recordándole su próximo turno. Hizo una mueca y lo apagó sin leer el mensaje. El trabajo nunca realmente la dejaba, incluso cuando estaba a millas de distancia de sus responsabilidades. Pero esta noche, el peso de las demandas del hospital no se comparaba con el peso de lo que acababa de suceder. Daniele apoyó su cabeza contra la ventana, cerrando los ojos mientras el avión cruzaba los 30.000 pies. Intentó dejar que el zumbido constante de los motores la calmara, pero los eventos de la última hora se repetían en su mente una y otra vez. No importaba cuánto intentara deshacerse de ellos, el aguijón de esas palabras, esa fría mirada de desprecio de la madre de Cody, cortaba más profundo de lo que esperaba. El silencio en la cabina era casi opresivo, roto solo por el ocasional murmullo de voces y el tintinear de copas en primera clase. Daniele no pudo evitar preguntarse cuántos de los otros pasajeros habían presenciado la escena y no habían hecho nada. Su indiferencia era casi tan dolorosa como la hostilidad abierta de la mujer. Respiró profundamente otra vez, intentando recordarse que era más fuerte que esto. Había enfrentado cosas peores, superado mayores obstáculos y construido una vida que la mayoría de las personas solo podía soñar. Pero incluso mientras repetía esas palabras en su mente, la amargura persistía, como siempre. Daniele se sentó rígidamente en el estrecho asiento de economía, sus hombros rozando incómodamente los bordes del asiento. El cambio de la espaciosa lujosa primera clase a los estrechos confines de la economía fue chocante, no solo físicamente sino también emocionalmente. Había sido relegada a este espacio no por algún error de asientos, sino por el prejuicio no dicho de alguien. El suave murmullo de la conversación a su alrededor se sentía distante, casi como una banda sonora amortiguada para sus pensamientos. Miró por la ventana, observando cómo el oscuro cielo nocturno tragaba los últimos destellos de las luces de la ciudad abajo, el ritmo constante del avión. Ella todavía luchaba por espacio en un mundo que a menudo se negaba a hacerle un lugar. Daniele suspiró, cerrando los ojos mientras intentaba sacudirse la pesadez del pasado. Era más fuerte ahora, más resiliente. Había construido una carrera como respetada médica de emergencias y nadie podía quitárselo. Pero, aún así, las cicatrices de esos primeros años aún persistían, surgiendo en momentos como este, cuando se le recordaba que, sin importar cuánto hubiera avanzado, el mundo aún la veía de maneras que ella no podía controlar. El avión dejó la turbulencia, desvaneciéndose en un suave zumbido. Una vez más, Daniele se obligó a relajarse, tomando respiraciones profundas y lentas mientras se enfocaba en el ritmo constante de los motores. Necesitaba despejar su mente, dejar ir la tensión que se había asentado en su pecho. Después de todo, no había nada que pudiera hacer ahora. Había elegido moverse a economía para evitar una confrontación y, ahora, todo lo que podía hacer era soportar el largo vuelo por delante. Pero justo cuando comenzaba a adentrarse en un sueño ligero, escuchó un sonido que atravesó el tranquilo zumbido de la cabina, como una alarma aguda, el llanto de un niño, agudo y lleno de pánico. Los motores del avión deberían haber sido calmantes, pero en su lugar solo amplificaron la tensión que se enroscaba dentro de su pecho. La mente de Daniele zumbaba con un cóctel de frustración, decepción y agotamiento. Había un tiempo en que habría reaccionado, cuando podría haber hablado, exigido respeto y se habría negado a ser trasladada de su asiento legítimo. Pero esta noche, el peso de incontables encuentros similares a lo largo de los años era demasiado pesado para llevar. Los desaires sutiles y evidentes que había enfrentado a lo largo de su carrera se habían acumulado como piedras, cada una añadiendo a la carga. Hasta que se sintió insoportable. Cerró los ojos, apoyando la cabeza contra el reposacabezas. Estaba acostumbrada a ser subestimada. Incluso cuando era una niña creciendo en Georgia, Daniele aprendió rápidamente que el mundo no era justo para las personas que se veían como ella.
Los maestros habían dudado de sus habilidades a pesar de su aptitud natural para las ciencias y las matemáticas, y más tarde, incluso en la escuela de medicina, había encontrado profesores y compañeros que la veían como una forastera. Pero ella había perseverado. Había superado cada desafío, cada desaire, y construido una vida para sí misma que la mayoría de las personas solo podía soñar. Y, sin embargo, aquí estaba una vez más, forzada a comprometer su dignidad por la comodidad de la ignorancia de otra persona. Daniele se movió en su asiento, sintiendo cómo la tensión en su pecho crecía. Pensó en cómo había manejado la situación en primera clase, cómo había tragado su orgullo y se había movido sin armar una escena. Sabía que era lo correcto para mantener su compostura, pero parte de ella deseaba haber defendido su posición. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de risas al otro lado del pasillo. Daniele miró hacia ver a un grupo de empresarios charlando ruidosamente, sus trajes y corbatas ligeramente desalineados mientras se acomodaban en sus asientos. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una corbata plateada, se inclinó hacia su compañero con una sonrisa burlona. «Parece que alguien no pudo manejar la primera clase», murmuró con la voz baja, pero no lo suficientemente baja como para no ser escuchado. La mandíbula de Daniele se tensó mientras volvía su mirada hacia la ventana. Podía sentir el familiar ardor de la ira ascendiendo en su pecho, pero se obligó a mantenerse calmada. Había dominado hace tiempo el arte de enmascarar sus emociones, de mantener su rostro neutral y compuesto incluso cuando cada fibra de su ser quería desquitarse. Pero esta noche fue más difícil de lo habitual. Las palabras del hombre resonaban en su mente, recordándole las innumerables veces que la gente había cuestionado su lugar en espacios que había ganado con esfuerzo y perseverancia. Ya fuera en la sala de juntas del hospital o en una cabina de primera clase, siempre había personas que asumían que no pertenecía. Daniele respiró profundamente, intentando dejar que la ira se deslizara de ella, pero se adhería a ella como una sombra que se negaba a ser ignorada. Miró su teléfono, revisando la hora. El vuelo apenas había comenzado y la idea de soportar varias horas más de esta tensión hacía que su estómago se retorciera. De repente, el avión encontró una zona de turbulencia, sacudiéndola en su asiento. Los compartimentos superiores se estremecieron y los pasajeros a su alrededor murmuraban nerviosamente, sus voces aumentando a medida que el avión se sacudía. Daniele agarró el reposabrazos, estabilizándose mientras pasaba la turbulencia, pero su mente estaba en otro lugar, consumida por la frustración hirviendo que había estado acumulándose desde que abordó el avión. Pensamientos que la llevaban de regreso a su tiempo en la escuela de medicina, al comienzo de su viaje hacia un mundo que a menudo se sentía poco acogedor. Recordó las largas noches de estudio, las interminables rondas de rotaciones clínicas y la constante presión por demostrarse a sí misma. Hubo momentos de triunfo, sí, pero también momentos de profunda duda, tiempos en que se preguntó si el peso de su identidad era demasiado para soportar en un campo que no siempre valoraba sus contribuciones. Un recuerdo en particular surgió, su tercer año de la escuela de medicina, durante su primera rotación clínica en el departamento de emergencias. Había estado ansiosa, llena de energía y lista para aprender, pero su entusiasmo había sido recibido con escepticismo por uno de los médicos supervisores, el Dr. Richardson, un hombre blanco mayor con un comportamiento rudo. No se había molestado en ocultar sus dudas sobre sus habilidades durante una noche particularmente ocupada. Daniele había sido la primera en responder a una paciente en condición crítica, una mujer mayor que había sufrido un paro cardíaco. Daniele había actuado rápidamente, realizando compresiones torácicas y guiando al equipo médico con confianza que ocultaba su inexperiencia. La paciente había sobrevivido y el resto del equipo había elogiado el rápido pensamiento de Daniele, pero el Dr. Richardson apenas había reconocido su papel en la supervivencia de la paciente. En cambio, la había sacado a solas después, con un tono frío y condescendiente. «Tuviste suerte esta vez», había dicho, sus ojos entrecerrándose. «Pero no te sientas demasiado cómoda. Tienes mucho que demostrar si quieres triunfar en este campo». Las palabras habían dolido, pero Daniele se había forzado a sonreír y a sentir, sabiendo que cualquier signo de debilidad solo alimentaría sus dudas. No era la primera vez que alguien cuestionaba sus habilidades y no sería la última, pero ella había perseverado, determinada a superar los juicios de personas como el Dr. Richardson. Ahora,
sentada en el estrecho asiento de economía, esos recuerdos se sentían demasiado familiares. Los rostros habían cambiado, pero el sesgo subyacente permanecía igual. Había sido relegada a este espacio no por algún error de asientos, sino por el prejuicio no dicho de alguien. El suave murmullo de la conversación a su alrededor se sentía distante, casi como una banda sonora amortiguada para sus pensamientos. Miró por la ventana, observando cómo el oscuro cielo nocturno tragaba los últimos destellos de las luces de la ciudad abajo, el ritmo constante del avión. Ella todavía luchaba por espacio en un mundo que a menudo se negaba a hacerle un lugar. Daniele suspiró, cerrando los ojos mientras intentaba sacudirse la pesadez del pasado. Era más fuerte ahora, más resiliente. Había construido una carrera como respetada médica de emergencias y nadie podía quitárselo. Pero, aún así, las cicatrices de esos primeros años aún persistían, surgiendo en momentos como este, cuando se le recordaba que, sin importar cuánto hubiera avanzado, el mundo aún la veía de maneras que ella no podía controlar. El avión dejó la turbulencia, desvaneciéndose en un suave zumbido. Una vez más, Daniele se obligó a relajarse, tomando respiraciones profundas y lentas mientras se enfocaba en el ritmo constante de los motores. Necesitaba despejar su mente, dejar ir la tensión que se había asentado en su pecho. Después de todo, no había nada que pudiera hacer ahora. Había elegido moverse a economía para evitar una confrontación y, ahora, todo lo que podía hacer era soportar el largo vuelo por delante. Pero justo cuando comenzaba a adentrarse en un sueño ligero, escuchó un sonido que atravesó el tranquilo zumbido de la cabina, como una alarma aguda, el llanto de un niño, agudo y lleno de pánico. Las memorias de Daniele fluyeron mientras intentaba calmarse. Sabía que debía mantener la compostura, pero el pánico que escuchaba ahora era real y urgente. El llanto del niño era como un llamado a la acción, una señal de que no podía ignorarlo. Su experiencia como médica de emergencias la preparó para situaciones críticas, y aunque había tratado de dejar atrás las tensiones y el estrés acumulado, este momento requería su intervención inmediata. Ella reconoció inmediatamente ese llanto, era Koudi. Los instintos de Daniele se activaron de inmediato, borrando todas las trazas de agotamiento y frustración. Se puso de pie rápidamente, sus ojos se dirigieron hacia el frente de la cabina donde vio a Koudi, el niño al que había ayudado con su cinturón de seguridad, luchando en su asiento. Sus pequeñas manos se aferraban a su garganta, su rostro rojo y retorcido de miedo mientras jadeaba por aire. Una sensación familiar de temor se asentó sobre Daniele al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Koudi estaba teniendo un ataque de asma. Sin pensarlo, Daniele desabrochó su cinturón de seguridad y se dirigió rápidamente hacia el asiento de Koudi. Las auxiliares de vuelo ya estaban cerca, sus rostros pálidos de preocupación, pero claramente sin saber cómo manejar la situación. La madre de Koudi, la misma mujer que había exigido que Daniele se moviera, estaba frenética, sus manos se agitaban inútilmente alrededor de Koudi, su voz alta y en pánico mientras le suplicaba que respirara, pero estaba claro que Koudi no podía. Sus respiraciones eran superficiales y tensas, cada una desesperada bocanada de aire que no llegaba a sus pulmones. Daniele no esperó permiso. Se movió rápidamente al lado de Koudi, arrodillándose junto a su asiento y colocando una mano suave en su espalda. «Soy doctora», dijo firmemente, dirigiéndose tanto a las auxiliares de vuelo como a la madre de Koudi. «Está teniendo un ataque de asma. ¿Tiene un inhalador?» La madre de Koudi, Melissa, al oír su nombre antes, miró hacia arriba a Daniele, su rostro una mezcla de terror y shock. Por un momento, pareció incapaz de procesar lo que Daniele había dicho, sus ojos abiertos y desenfocados, pero luego, como si saliera de un trance, sacudió la cabeza frenéticamente. «No, no lo tiene en el coche», respondió Melissa, su voz temblando, sus manos temblando mientras sostenía el pequeño brazo de Koudi. «Pensé que no lo necesitaría». El corazón de Daniele se hundió. Un ataque de asma a 30.000 pies sin un inhalador era una situación peligrosa. Necesitaban tener el aliento de Koudi bajo control y rápido. «Escucha, Daniela», dijo su voz calmada y autoritaria mientras se dirigía a Melissa. «Necesito que me ayudes a mantenerlo tranquilo. Cuanto más se ponga en pánico, más le costará respirar». «¿Puedes hacer eso?»,
Melissa asintió, sus ojos llenos de lágrimas mientras extendía su mano hacia Coudi, intentando calmarlo a pesar de su propio pánico. Daniele se volvió hacia la auxiliar de vuelo más cercana, que estaba cerca del asiento de Coudi, ansiosa. «Necesito oxígeno ahora», dijo Daniele, su tono dejando sin lugar a dudas. «Tráeme una máscara de oxígeno y un tanque, y cualquier otro suministro médico que tengan a bordo». La auxiliar de vuelo asintió rápidamente y salió apresuradamente a buscar los suministros. Daniele volvió su atención a Coudi, quien todavía jadeaba por aire, su pequeño pecho subiendo y bajando en movimientos desiguales y frenéticos. «Hey, Coudi», dijo Daniele suavemente, colocando una mano gentil en su hombro. «Voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Pero necesito que intentes respirar lentamente conmigo. ¿Puedes hacer eso?» Tomó una respiración profunda, demostrando cómo respirar lentamente y exhalar en una corriente constante. Coudi intentó imitarla, pero sus respiraciones seguían siendo superficiales y trabajosas, sus ojos abiertos de par en par con miedo, fijos en Daniele. En ese momento, pudo ver la confianza que él depositaba en ella, a pesar del pánico y del dolor. Creía que ella podía ayudarlo. La auxiliar de vuelo regresó con el tanque de oxígeno y Daniele no perdió tiempo en colocar la máscara en la cara de Coudi. Ajustó el flujo de oxígeno, observando de cerca mientras su respiración comenzaba a ralentizarse, aunque todavía era trabajosa. Melissa, su voz cargada de emoción, susurró a su hijo, «Te. Estarás bien, bebé. La doctora Carter lo está ayudando». Daniele miró a Melissa, notando el cambio en su tono, la suavidad, la gratitud que no había estado antes. La misma mujer que la había mirado con tanto desdén solo unas horas antes ahora confiaba en ella para salvar la vida de su hijo, pero no había tiempo para reflexionar sobre eso. La respiración de Coudi aún era inestable y sin su inhalador, dependían completamente del oxígeno para mantenerlo calmado. Daniele concentró toda su atención en Coudi, guiándolo a través de cada respiración, sus manos firmes sobre su hombro, su voz permaneciendo calmada incluso mientras su mente corría con posibles escenarios. Necesitaban estabilizarlo, si su condición empeoraba, no tendrían más opción que realizar un aterrizaje de emergencia. Mientras trabajaba, Daniele podía sentir las miradas de los otros pasajeros sobre ella, su indiferencia anterior reemplazada por algo más cercano al respeto, pero no le importaba eso ahora. Todo lo que importaba era mantener a Coudi seguro. La respiración de Coudi había comenzado a estabilizarse gracias al flujo constante de oxígeno, pero su condición seguía siendo precaria. Daniele permaneció arrodillada a su lado, monitoreando su pulso y observando cualquier signo de mayor angustia. Melissa se sentó junto a su hijo, sus ojos nunca dejando el rostro de Coudi, pero había algo más en su mirada ahora, algo más profundo, más vulnerable. Daniele podía sentir el cambio en el ambiente entre ellas. Melissa había pasado de tratar a Daniele como una intrusa a depender completamente de ella. No era solo desesperación, era una realización de que había estado equivocada, equivocada por juzgar a Daniele, equivocada por hacer suposiciones basadas. «No sé qué habría hecho sin ti, bebé», susurró Melissa, su voz cargada de emoción. «Lo siento mucho por todo». Daniele no respondió de inmediato, mantuvo su enfoque en Coudi, ajustando la máscara de oxígeno mientras él comenzaba a respirar más profundamente y de manera más regular, pero podía sentir el peso de las palabras de Melissa, la disculpa no expresada colgando en el aire entre ellas. La voz de Melissa se quebró mientras hablaba de nuevo, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Te juzgué. Te traté terriblemente. Simplemente, no puedo creer que hice eso». Finalmente, Daniele encontró la mirada de Melissa, su expresión calmada pero inescrutable. «Concéntrate en Coudi ahora», dijo suavemente. «Vamos a encargarnos del resto más tarde». Melissa asintió, tragando fuerte mientras se secaba una lágrima. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. Daniele volvió su atención a Coudi, sintiendo una extraña mezcla de emociones girando dentro de ella. No estaba buscando gratitud o una disculpa, pero el cambio en el tono y la actitud de Melissa era innegable. Era un recordatorio de cuán rápidamente podían cambiar las percepciones,
de cuán fácilmente alguien podía pasar de verte como algo menos a darse cuenta de que su vida o la vida de alguien que amaban estaba en tus manos. La cabina había quedado en silencio, la tensión palpable mientras los otros pasajeros observaban la escena. Daniele podía sentir su inquietud colectiva, su incomodidad con lo que había sucedido antes ahora opacada por su preocupación por Cody. Ella se había convertido en el centro de su atención, no por el color de su piel, sino porque era la persona que estaba salvando la vida de un niño. Por un momento, Daniele se permitió sentir el peso de todo, el agotamiento, la frustración, la injusticia de tener que demostrar su valía una y otra vez, pero no dejó que la consumiera. Habría tiempo para reflexionar más tarde. Ahora, su enfoque estaba en mantener a Cody estable. A medida que el minuto se convertía en lo que parecían horas, la tensión en la cabina comenzó a disminuir. La respiración de Cody ahora era regular, aunque su rostro seguía pálido, el pánico había salido de sus ojos. Agarraba fuertemente la mano de su madre, pero el terror que lo había agarrado antes había disminuido. Daniele se puso de pie lentamente, sus rodillas rígidas por haber estado arrodillada tanto tiempo. Miró a la auxiliar de vuelo que estaba cerca con una expresión de quieta admiración en su rostro. Necesitaremos mantenerlo con oxígeno hasta aterrizar, dijo su voz calmada pero firme. Si algo cambia, necesitaremos hacer un aterrizaje de emergencia. La auxiliar de vuelo asintió rápidamente y se apresuró a informar al capitán. Melissa permaneció sentada, sus manos aún envueltas alrededor de Cody, pero su mirada estaba fija en Daniele, su expresión llena de una mezcla de culpa y gratitud. Mientras Daniele regresaba a su asiento, podía sentir las miradas de los pasajeros sobre ella una vez más, pero esta vez sus miradas eran diferentes. No había juicio ni desdén, sino algo que parecía respeto. No necesitaba su validación, pero se sentía bien saber que en este momento la veían por lo que realmente era, una doctora, una profesional y alguien que había ganado su lugar en el mundo, sin importar lo que los demás pensaran. A pesar del breve alivio que vino con estabilizar la respiración de Cody, Daniele sabía que debía ser mejor que para dejarse bajar la guardia. Los ataques de asma eran impredecibles, especialmente a grandes altitudes, y sin su inhalador, solo estaban comprando tiempo. El flujo constante de oxígeno estaba ayudando, pero no era una cura. Daniele miró a Cody, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo la máscara de oxígeno. Estaba tranquilo ahora, pero su piel seguía pálida y podía escuchar el leve silbido en su respiración, un sonido preocupante que le hizo sentir un escalofrío de preocupación. Melissa, aún sentada junto a su hijo, parecía sentir la tensión restante. Estaba observando a Daniele de cerca, su pánico anterior reemplazado por una preocupación más tranquila y frágil. Sus manos temblaban mientras acariciaba el cabello de Cody, sus ojos saltando entre él y Daniele como si esperara alguna garantía de que todo estaría bien. Daniele mantuvo su voz constante mientras hablaba. Está estable por ahora, pero sin su inhalador, necesitamos estar preparados para que las cosas cambien. Necesitamos mantenerlo calmado y ayudarlo a respirar lentamente. Melissa asintió a través de sus lágrimas, intentando componer lo suficiente para hacer lo que Daniele pedía. Se inclinó más cerca de Cody, hablando suavemente con él, su voz temblando pero llena del amor desesperado de una madre. Está bien, bebé, vamos a salir de esto. Solo sigue respirando, ¿de acuerdo? Daniele observó cómo Melissa intentaba mantener la calma, su prejuicio y enojo olvidados ante la lucha de su hijo. No había espacio para nada más ahora, ni juicio, ni resentimiento, solo el miedo abrumador de una madre que no. Si este vídeo te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento, acciona y suscríbete al canal de Vidas de Inspiración para descubrir más historias que te llenarán de motivación y esperanza. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia en tu vida o qué reflexiones te ha dejado. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan encontrar inspiración y propósito en sus vidas.